Cordial saludo tengan todos ustedes, soy Jair Pedroso, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, CEAC Guajira. En esta oportunidad vamos a hablar de los enfoques clásicos de la psicología que hemos abordado durante todo este curso y para eso nos vamos a permitir hacer un análisis retrospectivo por todo el contexto epistemológico de cada uno de ellos, haciendo un análisis de su convergencia, de su diferencia y de cómo cada uno de ellos son utilizados como recurso en la práctica de la psicología contemporánea. Antes de adentrarnos a los enfoques clásicos de la psicología, me parece pertinente que hagamos un recorderis de en qué consiste la psicología. Tenemos presente que la psicología es la ciencia que estudia la mente, la psique, el comportamiento humano y la conducta manifiesta, así como los procesos psicológicos que se dan frente a la postura que adopta cada individuo desde sus características individuales como tal, pero también de ese contexto psicosocial. Partiendo de allí, nos damos cuenta cómo los diferentes enfoques clásicos llegaron a darnos una perspectiva, cada una desde una dimensión diferente, explorando como tal y abordando al ser humano desde sus diferentes dimensiones, como lo nombré anteriormente. En el caso del psicoanálisis, por ejemplo, que es una corriente psicológica que llega a revolucionar la psicología como ciencia, en vista de que hace un análisis del ser humano desde una dimensión diferente de como la venían estudiando, y era que se abordaba el estudio de la conducta humana, de la personalidad y de lo que era la esencia del ser humano desde su subconsciente. Para ello, Sigmund Freud, que era el padre, considerado el padre del psicoanálisis, abordó como tres aristas o tres posturas, que era el ello. El ello consiste en aquellos sentimientos reprimidos en el subconsciente, de los cuales no tenía control el ser humano como tal, pero que estaban ahí, como en el caso de los deseos y la fantasía, muy a pesar de que el ser humano lo deseara cumplir, estaban ahí de cierto modo reprimidos y controlados. Posterior a ello está el superyo, que le da un valor y una relevancia a esa conciencia que genera el ser humano frente a su comportamiento y a sus pensamientos y a lo que idealiza e imagina. Entonces aquí vemos ya los grandes contrastes, lo que considera que desea, que anhela, pero que no es que esté muy de acuerdo o no sea muy viable, y en el super yo está lo que considera que debe ser viable porque tiene una opción más de razonamiento, y en el centro está ese yo, que entra como a buscar el equilibrio entre lo que se debe y lo que no, lo que anhelo, lo que debo. Y es importante ver esa disyuntiva que se presenta porque nos permite ver cómo el ser humano desde un punto de vista internalista como tal hace un análisis de sus pensamientos, sentimientos, emociones para reflejar una conducta manifiesta. También en los enfoques clásicos encontramos el conductismo. Si bien el psicoanálisis hacía un enfoque desde la parte interna del ser humano, desde su subconsciente o inconsciente como tal, ya el conductismo llega a ser una perspectiva distinta porque hace un análisis desde la contribución del entorno, lo externo, al desarrollo del ser humano, su personalidad y sus características. Y es allí donde nos damos cuenta de que ya abordan diferencias en la perspectiva y en la manera de cómo abordar ciertos temas desde el punto de vista psicológico. El conductismo se preocupa más por la conducta manifiesta del ser humano, por la manera en cómo se comporta el individuo, pero también cómo su entorno influye en el desarrollo de su personalidad y en el desarrollo de su comportamiento. También encontramos uno de los enfoques clásicos, lo que es el enfoque de la Gestalt. La Gestalt llega a dar una perspectiva totalmente distinta porque no se basa solamente en el contexto externo como lo era el conductismo, ni en el contexto tan interno, aún más allá del interno como era el psicoanálisis en el tema del subconsciente, sino que la Gestalt llega a ser un análisis perspectivo desde la percepción del ser humano. Se basa en estímulo-respuesta, hace un análisis desde la dimensión de cómo influyen a través de los órganos sensoriales ciertas experiencias del ser humano, cómo las asume y cómo las proyecta, cómo las dimensiona, mejor dicho, para poder reflejarla en una conducta manifiesta y en sí en la manera de cómo piensa y la perspectiva que tiene de cada uno de ellos. Todo basado en esa experiencia que vivió. Esto lo asocio a tal cosa porque
lo codificó en su memoria de cierta manera cuando vivió por primera vez ese estímulo, y de ahí en adelante eso entra también a regir y a condicionar de cierto modo la manera en cómo piensa y cómo actúa. Si bien nos hemos dado cuenta de que cada una de ellas maneja un contexto, no digamos totalmente distinto, porque también tienen cosas afines, nos damos cuenta para concluir que el psicoanálisis enfoca el desarrollo del ser humano, su personalidad y su comportamiento desde el subconsciente, inconsciente, pensamientos, sentimientos, no digamos reprimidos, pero sí que se encuentran no desde el punto de vista consciente, sino en aquella parte más profunda de la mente del ser humano, que es el inconsciente. Y aquí también tenemos el conductismo, que ya no se enfoca en lo interno, sino en los aportes externos del entorno y cómo estos influyen en el desarrollo del ser humano, dando una orientación un poco más en ese contexto psicosocial, cómo el entorno social influye en el desarrollo del ser humano. Y la Gestalt, que es prácticamente la percepción que tiene el ser humano para determinar cómo considera el mundo y las situaciones que vive y su manera de comportarse, no desde un punto de vista individual, sino como la suma de todo, no como analizando cada cosita por separado, sino la suma de todo llega a confluir en el resultado de su conducta manifiesta y su comportamiento. Si bien nos damos cuenta, en síntesis, los enfoques clásicos de la psicología nos orientan a ver cómo el ser humano es estudiado, es analizado, es enfocado desde sus diferentes perspectivas, concluyendo como tal un constructo biopsicosociocultural, cómo cada uno, la parte psicológica, la parte biológica, el entorno social y cultural influyen en el desarrollo de los seres humanos, y de allí la importancia de los enfoques clásicos para poder abordar temáticas y aplicarlas en la psicología contemporánea en el manejo y acompañamiento de procesos terapéuticos y acompañamiento psicosocial. Gracias.